Hola, ¿qué tal amigos? Continuamos con la lectura del libro Las aventuras de Arthur Gordon Pym de Edgar Allan Poe. Capítulo 9. Afortunadamente, poco antes de anochecer, nos amarramos firmemente los cuatro a los restos del cabrestante, tumbándonos de este modo sobre la cubierta lo más aplastados posibles. Esta preocupación fue lo único que nos salvó de la muerte. De todas maneras, estábamos más o menos aturdidos por el inmenso paso del agua que nos cayó encima y que no nos arrastró hasta que estuvimos casi exhaustos. Tan pronto como pude recobrar el aliento, llamé en voz alta a mis compañeros, pero solo contestó Augustus diciendo: «Todo se ha acabado para nosotros. Dios tenga misericordia de nuestras almas». Poco a poco, los otros dos fueron recobrando el habla y nos exhortaron a tener ánimos, pues aún había esperanzas, sabiendo que era imposible que el bergantín se hundiese debido a la naturaleza del cargamento y porque, además, parecía probable que la tempestad amainase por la mañana. Estas palabras me reanimaron. Por extraño que parezca, aunque era obvio que un barco cargado de barricas de aceite vacías no puede sumergirse, yo había tenido hasta este momento tan confusa en la mente que no había caído en la cuenta, y el peligro que había temido más durante aquellas horas era el de que nos hundiésemos. Al renacer la esperanza en mi corazón, aproveché todas las ocasiones para afianzar las ligaduras que me sujetaban a los restos del cabrestante, y en esta ocupación no tardé en descubrir que mis compañeros también estaban ocupados en lo mismo. La noche era muy oscura, y no intento describir el caso y el horrible lúgubre estruendo que nos rodeaba. La cubierta se hallaba al nivel del agua, o más bien estábamos rodeados de altas crestas de espuma, parte de las cuales rompían a cada instante sobre nosotros. No sería exagerado decir que no teníamos la cabeza fuera del agua más que un segundo de cada tres. Aunque estábamos muy juntos, ninguno de nosotros podía ver a otro, ni siquiera nada de la parte del bergantín, sobre la cual éramos tan impetuosamente zarandeados. A intervalos nos llamábamos unos a otros, intentando mantener viva la esperanza y dar consuelo y valor a quien más necesidad tenían de ello. La débil situación de Augustus le hacía objeto de la solicitud de todos nosotros, y como suponíamos que la herida del brazo derecho había de imposibilitarle para sujetar sólidamente su amarra, nos figurábamos a cada instante que iba a ser arrastrado por las olas, y prestarle socorro era algo absolutamente imposible. Afortunadamente se encontraba en el sitio más seguro, pues la parte superior de su cuerpo se cubría con un trozo de cabrestante roto, y las aguas, antes de caerle encima, perdían gran parte de su violencia. En cualquier otra posición que no fuese aquella en la que había quedado accidentalmente después de haberse atado él mismo en un sitio muy expuesto, hubiese perecido infaliblemente antes del amanecer. Debido a que el bergantín se hallaba muy echado hacia la banda, estamos menos expuestos a ser arrebatados por las olas, como hubiese sucedido en otro caso. Como he dicho antes, el barco se inclinaba hacia babor, pero la mitad de la cubierta estaba constantemente bajo el agua. Por eso las olas que entrechocaban por estribor rompían contra el costado del barco, alcanzándonos solamente algunas rociadas de agua mientras yacíamos tendidos boca abajo. Por el contrario, las que venían por babor, las que se llamaban olas de remanso, porque caen por la espalda, no podían cogernos con bastante ímpetu. A causa de nuestra posición, no tenían fuerza suficiente para soltarnos de nuestras amarras. En tan espantosa situación permanecimos hasta que alumbró el día, mostrándonos con todo detalle los horrores que nos rodeaban. El bergantín era un simple tronco que rodaba a merced de las olas. La tempestad no había cedido sino para soplar con la fuerza de un huracán, y parecía que no podíamos esperar salvación alguna terrenal. Durante varias horas permanecimos en silencio, esperando a cada momento que se rompieran nuestras amarras, que los restos del cabrestante irían por la borda, o que alguno de los enormes olas que rugían en todas direcciones alrededor y por encima de nosotros sumergiese de tal modo el caso que nos ahogásemos antes de volver a la superficie.
mas por la clemencia de Dios nos libramos de estos peligros inminentes, y hacia el mediodía nos reanimamos, recibiendo como una bendición los rayos del sol. Poco después notamos una sensible disminución de la fuerza del viento, y entonces, por primera vez desde la última parte de la noche anterior, Augustus habló, preguntándole a Peters, que era el que estaba más cerca de él, si creía que había alguna posibilidad de salvación. Como no dio ninguna respuesta al principio a esta pregunta, todos creíamos que el mestizo se había ahogado, pero enseguida, con gran alegría nuestra, empezó a hablar, aunque muy débilmente, diciendo que sentía grandes dolores a consecuencia del corte que la presión de las ligaduras le habían hecho en el estómago, que debía encontrar el medio de aflojarlas o moriría, pues era imposible que pudiese soportar por más tiempo aquella situación. Esto nos causó gran disgusto, pues era inútil pensar en ayudarle mientras el mar siguiera azotándonos como hasta entonces. Le exhortamos a que soportase sus sufrimientos con paciencia, y le prometimos aprovechar la primera oportunidad que se presentase para aliviarle. El mestizo replicó que sería demasiado tarde, que todo se acabaría para él antes de que pudiéramos hacerlo, y luego, después de quejarse durante unos minutos, se quedó silencioso, de lo cual dedujimos que había perecido. Al caer la tarde, el mar se calmó, hasta el punto de que apenas rompía una ola contra el casco del lado del Barbolento cada 5 minutos, y el viento había amainado bastante, aunque todavía soplaba una fuerte galerna. Hacía unas horas que no había oído hablar a ninguno de mis compañeros, y llamé a Augustus, pero no contestó, tan débilmente que no pude entender lo que me dijo. Y llamé a Augustus, pero me contestó tan débilmente que no pude entender lo que me dijo. Luego llamé a Peters y a Parker, de ninguno de los cuales recibí contestación. Poco después caí en un estado de insensibilidad parcial, durante el cual vagaban por mi espíritu las imágenes más placenteras, como árboles de verdísimo follaje, ondulantes prados de sazonadas mies, procesiones de bailarinas, tropas de caballería y otras fantasías. Recuerdo ahora que, en todas las visiones que pasaron ante los ojos de mi imaginación, el movimiento era la idea predominante. Por eso, nunca me imaginé ningún objeto estacionario, tal como una casa, una montaña o algo por el estilo. Solo veía molinos de viento, barcos grandes, aves, globos, gente a caballo o conduciendo carruajes a gran velocidad, y otros objetos móviles similares que se me aparecían en sucesión interminable. Cuando salí de este estado, hasta donde podía adivinar, hacía ya una hora que brillaba el sol. Me costaba grandes esfuerzos recordar las diversas circunstancias relacionadas con mi situación, y durante cierto tiempo permanecí firmemente convencido de que aún me hallaba en la cala del bergantín junto a la caja, y de que el cuerpo de Parker era el de Tigre. Cuando recobré por completo mis sentidos, vi que el viento era solo una brisa moderada y que el mar se hallaba en relativa calma, de modo que el bergantín solo embarcaba agua por el centro de la cubierta. Mi brazo izquierdo se había desprendido de su ligadura y estaba muy lacerado hacia el codo. Mi brazo derecho estaba completamente entumecido y la mano y la muñeca extraordinariamente hinchados por la presión de la cuerda que se había corrido desde el hombro hacia abajo. También me dañaba mucho otras cuerdas que me rodeaba el pecho y que se había puesto tirante hasta un grado insufrible de presión. Al mirar hacia mis compañeros observé que Peters vivía aún, aunque tenía atada a la cintura una cuerda gruesa, tan apretada que parecía como si le hubiesen cortado en dos. Al moverme yo me hizo una débil seña con la mano, indicándome la cuerda. Augustus no daba señales de vida, y estaba inclinado casi hasta doblarse sobre una astilla del cabrestante. Parker me habló cuando vio que me movía, y me preguntó si me restaban aún fuerzas suficientes para soltarle, asegurándome que si yo conseguía reuniendo las energías que me quedasen quizás pudiese salvarlo, mientras que de otro modo perecíamos los dos. Le dije que se
armara de valor, pues intentaría quitarle las ligaduras. Palpándome el bolsillo del pantalón encontré el cortaplumas y tras varios intentos infructuosos conseguí abrirlo. Luego, con la mano izquierda logré soltar mi mano derecha y después corté las cuerdas que me sujetaban. Pero al intentar cambiar de postura sentí que se me doblaban las piernas y que no podía levantarme ni mover mi brazo en dirección alguna. Al decirle a Parker lo que me sucedía, me aconsejó que me estuviese quieto durante unos momentos, agarrándome al cabrestante con la mano izquierda para que de este modo se restableciera la circulación de la sangre. Al hacerlo así, empezó a desaparecer el entumecimiento y pude mover primero una pierna y luego la otra, y poco después recobré parcialmente el uso del brazo derecho. Entonces, arrastrándome a gatas con gran precaución hacia Parker, sin conseguir sostenerme sobre mis piernas, le corté al instante las ligaduras y en poco tiempo también él recobró el uso parcial de las piernas. Sin pérdida de tiempo, le soltamos la cuerda a Peters. A través de la pretina de su pantalón de lana y de 2 camisetas, le había hecho una profunda herida que le llegaba hasta la ingle, de la que, al quitarle la cuerda, le manaba la sangre copiosamente. Pero tan pronto como se sintió libre, nos dijo que había experimentado un alivio instantáneo, siendo capaz de moverse con mayor facilidad que Parker, y que yo, sin duda, esto era debido a la descarga de la sangre. Teníamos pocas esperanzas de que Augusto recobrase, pues no daba señal de vida, pero al acercarnos a él vimos que simplemente estaba desmayado por la pérdida de sangre, pues las vendas que le habíamos puesto en el brazo herido habían sido arrancadas por las olas. Ninguna de las cuerdas que le sujetaba al cabrestante estaba suficientemente apretada para ocasionarle la muerte. Después de haberle quitado las ligaduras, conseguimos apartarle del trozo de madera que estaba cerca del cabrestante. Lo pusimos a buen resguardo en un sitio de barbolento, con la cabeza un poco más baja que el cuerpo, dedicándonos los 3 a darle fricciones en los miembros. Al cabo de media hora volvió en sí, aunque hasta la mañana siguiente no dio muestra de conocernos, ni tuvo suficientes fuerzas para hablar. Cuando acabamos de quitarnos las ligaduras ya era completamente de noche y comenzaba a nublarse, lo cual nos angustió profundamente, pues teníamos que volviese a soplar viento fuerte, en cuyo caso nada nos salvaría de perecer. Dada nuestra extenuación, por fortuna el viento continuó muy moderado durante la noche y el mar se iba calmando a cada minuto, haciéndonos concebir grandes esperanzas de salvación. Soplaba una ligera brisa del noroeste, pero no hacía nada de frío. Augustus fue atado cuidadosamente del lado de barbolento, de manera que no pudiera ocurrirse con los balanceos del barco, pues estaba demasiado débil para sostenerse solo. Nosotros no teníamos ya necesidad de atarnos. Permanecimos sentados muy juntos, amparados unos a otros con la ayuda de las cuerdas rotas en torno al cabrestante, mientras trazábamos planes para librarnos de nuestra espantosa situación. Sentimos mucho alivio al quitarnos la ropa y retorcerla para que soltase el agua. Cuando nos la pusimos de nuevo sentimos un agradable calor que nos vigorizó en no escaso grado. Le ayudamos a Augustus a quitarse la ropa, se le retorcimos y también experimentó la misma agradable sensación. Ahora nuestro principal sufrimiento era el hambre y la sed, y cuando comenzamos a pensar en el medio de búsqueda de algún alivio a este respecto se nos encogió el corazón, y casi deploramos haber escapado de los peligros menos temibles del mar. Sin embargo, procuramos consolarnos con la esperanza de que nos recogiese en breve algún barco, y nos dimos ánimos mutuamente para soportar con entereza los infortunios que pudieran asecernos. Al fin alboreó la mañana del día 14, y el tiempo seguía siendo despejado y tranquilo, con brisa firme pero ligera del noroeste. El mar estaba en completa calma y como por alguna causa que no podía determinar, el bergantín no se inclinaba tanto sobre la banda como antes. La cubierta estaba relativamente seca y podíamos movernos con libertad. Llevábamos ya más de 3 días con sus noches sin comer ni beber, por lo que se nos hizo absolutamente necesario intentar subir algo
por lo que se nos hizo absolutamente necesario intentar subir algo de abajo. Como el bergantín estaba lleno de agua por completo, nos dispusimos a esta tarea desalentadora y con muy poca esperanza de llegar a conseguir algo. Nos hicimos una especie de draga valiéndonos de unos clavos que arrancamos de los restos de la cubierta de escotilla y los clavamos en 2 trozos de madera. Amarrándolos en forma de cruz, los atamos al extremo de una cuerda y los arrojamos a la cámara, arrastrándonos de un lado para otro con la débil esperanza de enganchar así algún artículo que nos sirviese de alimento o que al menos nos proporcionara el medio de obtenerlo. Pasamos la mayor parte de la mañana dedicados a esta tarea, sin pescar nada más que unas ropas de cama que se engancharon enseguida en los clavos. En verdad, nuestro invento era tan tosco que apenas podía esperarse mayor éxito. Luego probamos en el castillo de proa, pero igualmente en vano, y ya estábamos al borde de la desesperación, cuando Peters propuso que le atásemos una cuerda al cuerpo y le dejásemos intentar subir algo. Buceando en la cámara, la proposición fue acogida con todo el entusiasmo que al reavivar la esperanza podía inspirar. Inmediatamente se despojó de sus ropas, con excepción de los pantalones, y le atamos cuidadosamente una gruesa cuerda a la cintura, haciéndosela pasar por encima de sus hombros, de modo que no hubiese ninguna posibilidad de que se deslizase. La tarea era de gran dificultad y peligro, pues como esperamos encontrar poca cosa, si encontrábamos alguna provisión en la cámara, era necesario que el buceador, tras de permanecer él mismo abajo, tenía que dar una vuelta a la derecha y seguir bajo el agua a una distancia de 3 o 3 metros y medio por un pasillo estrecho hasta el almacén y volver sin haber respirado. Una vez preparado todo, Peter descendió a la cámara, bajando por la escala de toldilla, hasta que el agua le llegó a la barbilla. Entonces se zambulló de cabeza torciendo a la derecha mientras fondeaba y tratando de llegar al almacén, pero estas primeras tentativas fue totalmente infructuosa. Antes de medio minuto sentimos tirar violentamente de la cuerda. Era la señal convenida para cuando desease que lo subiéramos. Por tanto lo subimos inmediatamente, pero con tan poca preocupación que le dimos un fuerte golpe contra la escalera. No traía nada, pues no había podido penetrar más que muy poco en el pasillo, debido a los constantes esfuerzos que tuvo que hacer para no subir flotando hasta el techo. Al salir estaba muy cansado y tuvo que descansar un rato de ahora largo antes de aventurarse a descender de nuevo. La segunda tentativa dio peores resultados aún, pues permaneció tanto tiempo debajo del agua sin dar la señal para izarlo que, alarmados por su seguridad, lo sacamos y vimos que estaba casi asfixiado, pues, según nos dijo, había tirado repetidas veces de la cuerda sin que lo notáramos. Probablemente esto se debió a que una parte de la cuerda se había enredado en la balustrada, al pie de la escalera. La balustrada era un estorbo tan grande que decidimos quitarla, si era posible, antes de proseguir nuestro propósito. Como no teníamos más medios de quitarla que por fuerza mayor, nos metimos los 4 en el agua hasta donde nos fue posible, bajando por la escalera, y dando un fuerte tirón con todas nuestras fuerzas unidas, logramos echarla abajo. La tercera tentativa fue tan infructuosa como las 2 anteriores y nos convencimos de que no podría hacerse nada sin la ayuda de algún peso que asegurase el buceador le mantuviese en el fondo de la cámara mientras verificaba sus pesquisas. Durante un buen rato estuvimos buscando en vano algo que pudiese servirnos para nuestros fines. Al fin, con gran alegría, descubrimos que una de las cadenas del barco estaba tan suelta que se podía arrancar con facilidad. Atado a uno de los tobillos de Peter, este hizo su cuarto descenso a la cámara y esta vez consiguió llegar a la despensa, mas con gran pesar suyo la encontró cerrada y tuvo que volverse sin haber tratado, pues ni con los mayores esfuerzos podía permanecer bajo el agua más de 1 minuto a lo sumo. Realmente la cosa tomaba un cariz siniestro, y ni Augusto ni yo nos pudimos contener y nos deshicimos en lágrimas al pensar en el cúmulo de dificultades que nos surgían y las pocas posibilidades que teníamos de salvarnos.
Pero esta debilidad no duró mucho. Postrándonos de rodillas rezamos a Dios implorando su ayuda en los infinitos peligros que nos amenazaban. Y nos alzamos con esperanza y ánimos renovados para pensar en lo que aún podía hacerse con medios humanos para conseguirnos nuestra salvación. Bueno amigos, hasta aquí llegó el capítulo 8 de este libro de Las aventuras de Arthur Gordon Pym de Edgar Allan Poe.